Empezamos a dar comienzo la última de las conferencias. Os presento a todos, hemos hecho todas las presentaciones, nos falta Ángeles de la Concha, que es catedrática de Filología Inglesa, colaboradora honorífica ahora del Departamento de Filologías Extranjeras y Lingüísticas de la UNED, ha sido coordinadora de la asignatura de ejes durante muchos años. El manual que llevamos junto con otro de los libros pues aconsejables sobre reescritura de Shakespeare precisamente, aunque no de lo mismo, que ya quiso matizar para que los alumnos sepan que es información pues diferente, más reciente además, ¿no?, de lo último que ha salido, pues autora del libro de ejes de la literatura de la asignatura. Y bueno, tiene un currículum extensísimo. Lo podría resumir en que es un verdadero honor que ella esté aquí y que pueda compartir con nosotros pues su investigación, su sabiduría, su buen hacer y bueno, y todo lo que nos vas a contar de Shakespeare y más cosas que tienen que ver con Shakespeare y que tienen que ver pues con todo el material que llevas tanto tiempo pues conociendo, estudiando, leyendo, releyendo, interpretando, reinterpretando, incluso, como dice, cuando se junta con alguna amiga, aunque no estén de acuerdo, pero con esa pasión, como si estuvieses empezando a estudiar Shakespeare, ¿verdad?, o estuvieses empezando a estudiar literatura, como con esas ganas de saber, de aprender, de buscar más allá. Y casi me atrevería a decir, por lo poco que te conozco, hasta discutiendo contigo misma sobre diferentes puntos de vista de una misma cosa, ¿no? Me parece que es un lujo y un honor tenerte hoy aquí. Te agradezco muchísimo personalmente porque, bueno, ya hace muchos años que te conozco desde los foros y pienso pues que magistralmente has coordinado esa asignatura y que desde luego pues para la literatura inglesa y para la UNED pues ha sido un privilegio el contar con ella en el departamento en filologías y concretamente pues en esta parte que yo conozco un poquito más, que es la de la literatura medieval renacentista. Te lo agradezco personalmente y desde luego desde la UNED te agradecemos que hayas venido aquí pues a compartir tu conferencia con nosotros y a cerrar de manera brillante pues este ciclo en honor y como tributo a Shakespeare que hemos hecho en la UNED de Calatayud en el 2016, 400 años después de la muerte del autor. Posteriormente a su ponencia pues tendremos un momento, como antes, de debate, de preguntar y bueno, pues podemos abrir el debate sobre los dos temas anteriores, tanto el cine como la reescritura, o de cualquier otra cosa, porque, bueno, Ángeles pues tiene para dar horas y horas pues de conocimiento. Por lo tanto, aprovechemos los que estamos aquí un poco para poder, no sé, incluso decir qué opina sobre cosas, cuál es su... No sé, pienso que es un momento pues importante y que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Ángeles, de verdad, y te agradezco de corazón que estés aquí porque para mí es un honor tenerte y que puedas pues compartir con nosotros este momento y todo lo que tú sabes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me abruma la presentación. Ya sabéis que muchas veces la presentación dice más de quien presenta que del presentado. Y dice de la pasión por Shakespeare que tiene Juan José a manos y la pasión por la literatura, que dice de mí, pero tendrías que escucharte a ti, claro. Y bueno, también quiero dar las gracias al Centro Asociado por esta oportunidad de poner en común y de compartir pues lo último que se está haciendo sobre Shakespeare este año. Además es una vertiente que es menos conocida. Sí, es menos conocida, como es las reescrituras en un género absolutamente diferente del teatro y además diferente del cine también, que de alguna manera se aproxima al teatro porque es escenificación, aunque en otro medio, ¿no? Entonces, bueno, a través de la charla anterior de Cristina Garrigós, pues hemos visto verdaderamente cómo Shakespeare a través del cine apela a cada época y cada director, incluso cada actor aporta algo
de acuerdo con su vivencia de Shakespeare, de acuerdo con su propia a lo mejor ideología o con su propia experiencia, ¿no? Y en este sentido me gustaría empezar por el elogio que fue profético del contemporáneo de Shakespeare, Ben Jonson, que fue también como él poeta y dramaturgo, y que en el prefacio de la primera edición de las obras completas de Shakespeare, que se conoce como el First Folio, el primer folio, realizada por dos de sus colegas, porque eran actores de su compañía teatral, John Heminges y Henry Condell, en 1623, ya 7 años después de que hubiera muerto Shakespeare, o sea que ya incluso había habido pues pequeñas modificaciones que iban introduciendo los propios actores y que iban introduciéndose a medida que se representaban las obras. Pues Ben Jonson, como digo, proféticamente, le decía: "Thou art a monument without a tomb, and art alive still while thy book does live". O sea que mientras que la obra de Shakespeare viva, mientras que sus obras sigan diciéndonos algo, Shakespeare sigue estando vivo para nosotros y sigue siendo actual, ¿no? Y luego concluía diciendo: "He was not of an age, but for all time". No era un hombre de su época, sino que era realmente un hombre para la eternidad, para todos los tiempos, ¿no? Y vuelvo a repetir que cada época, desde inmediatamente después de la muerte de Shakespeare, desde el siglo XVIII, siglo XIX, no digamos el siglo XX, pues ha reinterpretado y ha releído y ha reconstruido a Shakespeare desde sus propias, digamos que, preocupaciones existenciales. El crítico Jonathan Bate, por ejemplo, nos dice que la historia de las sucesivas apropiaciones de su obra nos hacen pensar, fijaros lo que dice, que Shakespeare no es un hombre, no es una persona que vivió entre 1564 y 1616, sino un corpus de obras que cada época rehace a imagen de sí misma. Que Shakespeare sigue vive hoy es absolutamente indiscutible. Hemos ido viendo todos los ejemplos que nos ha ido enseñando Cristina. Pero yo quiero todavía ofreceros más ejemplos de esta actualidad, diríamos casi que rabiosa, de la época de Shakespeare. Fijaros, del 19 al 26 de junio de 2005 se representó en el Teatro Español de Madrid Julio César, bajo la dirección de Deborah Warner, quien ya había dirigido en Londres la misma obra unos meses antes, con un montaje, fijaros bien, y una escenografía que situaban inequívocamente la obra en Irak. La guerra de Irak había empezado en 2003 y esto es 2005, en plena intervención norteamericana, de acuerdo obviamente con Blair, con Tony Blair en Inglaterra y con Aznar aquí en España, ¿no? Pues fijaros, aparte de la escenografía que estáis viendo, los uniformes, actores con fisonomías, etcétera, que remiten de Bush, las fotografías de Blair, y además llevaba las ilustraciones de un iraquí que estaba arrodillado en el suelo con los ojos vendados y unos soldados que le estaban apuntando con sus armas. O sea, por si acaso no era suficientemente explícito la relación que se quería establecer entre Julio César y la guerra de Irak. Como sabéis, Shakespeare había estado siempre muy preocupado por la posible deposición de un monarca débil, incapaz y tiránico, y siempre, pero lo que pasa es que Shakespeare, que era muy consciente de la censura de su época, siempre situaba esta problemática pues en obras históricas. Por ejemplo, Ricardo II es la emblemática, siglos atrás, o la situaba, como hizo, en otra cultura, otra civilización, otra época histórica, como es Roma, y allí exploraba una cuestión que preocupaba en Inglaterra
guerra, porque la reina era mayor, porque la reina, porque había una débil incapaz, más lejanas. Luego hay que admirar el valor de Deborah Warner, que está situando esa misma problemática, que es la de Irak, la de deponer a un tirano como era Saddam Hussein, y las posibles consecuencias que eso podría traer. En el mismo año, en 2012, unos años más tarde, perdón, en 2012, hay un festival importantísimo que se llama From Globe to Global. Aquí está el juego de palabras, From Globe to Global. Del globo, que era el teatro donde se representaban las obras de Shakespeare, que se reconstruyó al sur del Támesis, a lo global. Y vinieron un montón de compañías extranjeras, 37 compañías diferentes, representaron a Shakespeare. Mirar, aquí está la imagen de esta figura claramente oriental con la calavera de Hamlet. Allá al fondo se ve también la silueta de Shakespeare, si os fijáis, también, y también hicieron en multitud de lenguas se representó, porque se representaba la obra pues en armenio, se representaban obras de Shakespeare diferentes en armenio, yoruba, cantonés, bengalí, lituano, árabe, etcétera. Y una de las representaciones, curiosamente, fue precisamente Ricardo II. Y esta representación la hizo en la compañía de teatro Astar de Ramallah, en Palestina, con el rey representado como aquí en el centro como un moderno déspota, uno de los dictadores de las primaveras árabes. Como sabéis, la obra Ricardo II, el rey es efectivamente depuesto por su primo, Enrique IV, y es asesinado por orden del usurpador, y a continuación lo que sucede es que es un reinado lleno de conflictos, de rebeldías de los distintos nobles por la corona. Entonces el rey, en su lecho de muerte, insta a su hijo en que organice una cruzada precisamente para buscar una causa exterior que, digamos, que pueda como apaciguar el país y unir a todo el país en una causa externa. El rey, que es mucho más pragmático, Enrique V, lo que hace es invadir Francia y buscarse algo mucho más rentable que una cruzada. Y entonces alega una cuestión sucesoria, una pretendida injusticia sucesoria, y entonces invade Francia. La tesis de Julio César, que antes no he dicho, la tesis de Shakespeare de Julio César es parecida a esta. Es que, bien, se puede deponer a un tirano, pero eso, y se le puede eliminar y se le puede arrebatar la corona, pero inevitablemente eso va a traer un mal para el pueblo y para el Estado, porque se va a ver envuelto en una guerra civil, que es lo que ocurre, sabéis, a continuación, después de la muerte de César, lo que ocurre es la guerra entre los propios senadores, y al final resulta que viene el imperio César, que pensaban que podría degenerar en un tirano porque le ofrecían la corona como emperador, pues al final resulta que viene el Imperio Romano con los emperadores el gobernante como emperador, y viene el reinado de César, de Tiberio y de César Augusto, ¿no? O sea que explora en los dos casos qué consecuencias va a traer la deposición de un tirano, y lo expresa, fijaros, con las primaveras árabes, y ahora se expresa la representación con las primaveras árabes por parte de una compañía de teatro palestino, y la obra de Julio César con la adaptación o con la representación de Deborah Warner. Pues bien, no voy a entrar en este mundo, porque además ya de todo cómo se ha utilizado la obra de Shakespeare políticamente en diversas situaciones a lo largo de la historia, ni todo, bueno, y como ha dicho Cristina, o sea, ver cómo se ha utilizado en otros géneros como el cine. Pero sí que voy a entrar en el mundo de las adaptaciones en prosa, en novela, porque resultan menos conocidas y además son más curiosas. ¿Cuál es el objetivo de adaptar las obras de Shakespeare en prosa? Bueno, pues en realidad la novela lo que hace es permitir explorar de una manera, pues con una penetración psicológica mayor, explorar temas que en la época de Shakespeare o no figuraban como, no era una preocupación en ese momento, o la censura lo impedía totalmente, o de alguna manera la novela nos permite ir allá, expresar
lo que es inexpresable, expresar lo que está censurado y entonces lo puedo llevar, lo puedo explorar en un género distinto, en una situación distinta, en una obra distinta, novelizarlo de alguna manera que me permita dar cabida a temas que en el tiempo tan breve de una obra de teatro no cabe como explorar con tanta profundidad, ¿no? Pues bien, en la editorial Hogarth, que fue fundada en 1917 por el matrimonio Leonard y Virginia Woolf, con un criterio de excelencia, es decir, de publicar la vanguardia, lo último, lo verdaderamente bueno. Entonces fue la editorial que publicó, por ejemplo, La Tierra Baldía, de Wasteland, de T.S. Eliot, que publicó las obras de Catherine Mansfield, que entonces fueron muy rupturistas, las obras de Ian Forster. Bien, pues la editorial Hogarth, al acercarse la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, lanzó el proyecto de encomendar a escritores ya consagrados, escritores contemporáneos ya consagrados, para asegurar que la obra iba a ser una obra, digamos, como con entidad, una obra seria, escritores de prestigio reconocido y de éxito de ventas, esto es muy interesante, la reescritura en prosa de obras de Shakespeare, de modo que ofrecieran historias paralelas relevantes para nuestro tiempo. Ese era el objetivo de las reescrituras. Y entonces decide encomendar a este tipo de escritores, bueno, pues que cada cual eligiera una obra de acuerdo con sus preferencias. La idea, desde luego, no era original, porque ya tenemos experimentos brillantes en este estilo, como la obra A Thousand Acres de James Smiley, que traslada el rey Lear a la América de finales de los años 70, y que recibió el premio Pulitzer en el año 1991. Tenemos Índigo de Marina Warner, que hace una reescritura poscolonial y posmoderna de La Tempestad en Índigo en 1992, precisamente en el aniversario del descubrimiento. Tenemos a Carol Phillips, que escribe una precuela de Otelo en The Nature of Blood en 1997, y tenemos la más reciente, que es Nutshell de Ian McQueen, una reescritura de Hamlet que es absolutamente original, imaginativa, plena de humor negro, publicada el 1 de septiembre de este mismo año. El título Nutshell alude a la afirmación del príncipe cuando está en conversación con sus dos compañeros de la universidad, Rosencrantz y Guildenstern, en el acto segundo, de que Dinamarca es una prisión. Y ante la observación de Rosencrantz, que seguramente es la ambición del príncipe la que le hace considerar a Dinamarca una prisión porque la considera pequeña para él, pues Hamlet le responde que con gusto viviría en una cáscara de nuez y se sentiría el rey del espacio infinito si no fuera porque tiene malos sueños. Le dice, "Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space, were it not that I have bad dreams." Luego hablaré un poco de la obra específicamente para que veamos un poco las pesadillas. ¿Qué aportan estas reescrituras, nos podríamos preguntar, a los textos originales? Pues bien, James Smiley, por ejemplo, lo que aporta es la cuestión del incesto, que es lo más suprimido, realmente el crimen más suprimido a lo largo de toda la humanidad ha sido el incesto, y lo hace de una manera muy interesante basándose en la propia caracterización de las hijas de Lear y del modo en que él trata a las dos mayores una vez que les ha entregado su reino, colmándolas de insultos y de invectivas de carácter sexual por hechos que curiosamente en principio serían alabados de ser en el caso de gobernantes varones, como es el de poner límites a los excesos claros del séquito que el rey se lleva a la corte de sus cuando va a pasar una temporada con cada una de ellas. Tiene siempre un séquito pendenciero, con borracheras, que se pelean entre ellos y tal. Y cuando las hijas quieren poner orden, que sería lo lógico en un gobernante, pues entonces el rey sale con esta sarta de insultos y de invectivas sexuales. En la obra de A Thousand Acres de James Smiley, Cordelia, que es la hija buena, que es la hija tal, curiosamente está caracterizada y realiza el papel de una abogada.
y es una abogada además interesada, manipuladora. Y si recordamos el famoso diálogo que desencadena la tragedia, vemos que las palabras de Cordelia son verdaderamente medidas, aquilatadas y además medidas en términos de valor preciso, ¿no? Cuando el rey le dice que le diga delante de todos lo que la ama para que pueda él darle una parte de su reino, quizá incluso mayor al de sus hermanas, porque era quien sea capaz de expresar con mayor veracidad y con mayor intensidad el amor que me tiene, esa recibirá la parte mayor. Y cuando el rey anima a la pequeña, pues ella, fijaros qué frases tan medidas. Ella dice: os amo, Señor, en la medida del vínculo que nos une, ni más ni menos, no more, no less. Dice, porque cuando me case, corresponderá a mi esposo la mitad de mi afecto, de mi deber y de mi cuidado. O sea, fijaros en qué términos tan exactos, ¿eh? Y entonces lo que hace Jane Smiley es como si dijéramos, de construir las caracterizaciones y los roles de estos personajes, que son las dos hijas malas y la buena, la tercera, un poco como los cuentos de hadas, que siempre son las dos mayores las malas y la pequeña siempre es la buena, ¿no? Y entonces ella va analizando la figura, sobre todo de la mayor, de Goneril, como un Edipo mal resuelto, donde la ausencia de la madre hace que entre el padre y la hija se vaya tejiendo una relación muy especial, una relación que es obviamente incestuosa, pero en el que la hija necesita que el padre la reconozca, necesita que el padre la ame, y es la hija consciente, y luego eso, como se demuestra en el psicoanálisis, no se puede soportar ese recuerdo, y ese recuerdo deja una mezcla de culpabilidad porque de alguna manera se ha accedido a esa relación, pero por otra parte es algo que se suprime totalmente la conciencia, hasta tal punto que Freud, cuando tenía sus tratamientos clínicos, le llegaban tantos casos de niños o niñas que venían contando esa experiencia, que Freud prefirió adscribir esa experiencia al ámbito de las fantasías, que producen el proceso edípico, el niño que se enamora de la madre y que tiene que romper con ella, y la niña que se enamora del padre, y que cuando el padre cuando ve que no puede satisfacerla, tiene que pasar al ámbito de la madre y tiene que identificarse con la madre. O sea, prefirió adscribirlo a esa fantasía. Bueno, pues Jane Smiley hace una lectura totalmente psicoanalítica de la obra, interesantísima, y entonces va profundizando en eso completamente suprimido y nos da esa visión desde la focalización, en vez de del padre, de la focalización de las hijas. Marina Warner, ¿qué es lo que hace? Pues Marina Warner explora el conflicto. Ya sabéis que La Tempestad es una obra de carácter precolonial, y lo que hace Marina Warner es hacer un estudio postcolonial y postmoderno, porque va jugando todo el rato con el tiempo, con rupturas temporales, nos lleva al pasado, al presente, y entonces va analizando quiénes eran los colonizadores de entonces, quiénes son los colonizadores de ahora, los modernos colonizadores de los países de las colonias, quiénes son los nativos, quiénes eran los nativos subyugados entonces y quiénes son los nativos que han sido subyugados precisamente en los procesos coloniales. ¿Quién eran las brujas entonces? Sabéis que eran mujeres, se consideraba muchas veces a las mujeres que precisamente por sus conocimientos de plantas medicinales, etcétera, pues se las temía, o mujeres que vivían solas, mujeres viudas, un poco marginadas, mujeres solas a las que se les acusaba o se les achacaba todos los males que ocurrían, ¿no? Las maldiciones que provocaban, por ejemplo, cosechas perdidas, etcétera, y va analizando quiénes son las, digamos, como las brujas y hechiceras hoy día. ¿Quiénes eran la Miranda rebelde que hay en La Tempestad, que apunta en La Tempestad, y la Miranda cómplice con su padre y cómplice, y que se enamora de Ferdinand, y que en una partida, cuando están jugando, sabe que él hace trampas, pero él dice, bueno, pues entiendo que hagas trampas, porque si realmente esto fuera bueno luego para el gobierno y para el imperio, pues yo
colaboraría. O sea, que va desdoblando los personajes y estudiando quiénes son. Y es una obra súper interesante porque va viendo las relaciones del pasado y el presente. Y luego, por su parte, Carol Phillips lo que hace es recrear el punto de Otelo, recrear el papel de Otelo y el personaje, pero de una manera, desde un punto de vista no de los celos, sino del negro que quiere ser blanco. Un negro traidor a su raza, que lo que quiere es que se le reconozca en el mundo de blancos, que se le reconozca en la Venecia, que era la cuna de la civilización mediterránea, penetrar en el corazón de Venecia, y para ello, ¿qué hace? Pues seducir a la hija de uno de los senadores, conseguir el puesto del almirante de la flota y que se le reconozca. O sea, es un negro blanco, por así decir, un Uncle Tom, un tío Tom blanco, ¿no? Y entonces Otelo es fácil presa de los celos porque ha interiorizado el desprecio que el blanco sigue por su raza y la ansiedad que le produce el posible adulterio de Desdémona por las insinuaciones y por las acusaciones de Iago. Lo que haría era pues confirmar sus peores ansiedades, sus peores miedos sobre su inferioridad racial. Sabéis que explora la obra añadiendo temas que, bueno, pues que en la época de Shakespeare no estaban como en la imaginación o que no estaban en el discurso que corría, ¿no? Muy brevemente, Nutshell, de Ian McQuillan, es sobre todo una novela lúdica, porque juega en todo momento con el texto original, como decía al principio, en clave de humor negro, sin dejar de ofrecer por ello una meditación muy seria sobre los problemas y sobre los males de nuestro tiempo. En la novela de McQuillan, Hamlet aún no ha nacido. Está aprisionado, está viviendo en esa nutshell, en esa cáscara de nuez, que es el vientre. Está no aprisionado en Dinamarca, sino en el vientre de su madre, porque es un no nacido, todavía no ha nacido. Y entonces vive angustiado por las pesadillas. ¿Os acordáis que la frase de Shakespeare era "pero es que tengo malos sueños"? Pues el niño, el feto en el vientre de su madre tiene pesadillas porque desde dentro está oyendo las maquinaciones de su madre y de Claudio para asesinar a su padre. Y el niño, además, pues es la misma como impotencia de Hamlet para actuar, porque quiere impedirlo, patea el vientre de su madre para que ocurra esto, para llamarle la atención, no sabe cómo hacer para que la maquinación no tenga resultado. Y ya digo, y medita sobre los males de este mundo a través, que es muy irónico y muy divertido, a través de la radio de su madre, que también padece insomnio. Pues su madre se pone la radio por la noche y entonces, pues bueno, hay todo tipo de programas, documentales, etcétera, y el niño se entera de lo que ocurre por la radio, que oye su madre, que no puede dormir porque también tiene pesadillas, ¿no? Está embarazada en la época final del embarazo, no encuentra postura, etcétera, ¿no? Y es muy divertido porque, divertido, tiene el sentido de humor que si el verbo, la duda de Hamlet de to be or not to be, pues en la novela se traduce en to be born or not to be born. Y entonces el niño medita incluso en cómo suicidarse, aterrado ante el panorama que le espera. ¿Y cuál es el panorama? Pues el panorama contemporáneo. Una madre que es delincuente y que va a la cárcel, pues le van a autorizar a tener el niño un poco de tiempo con ella, pero luego el niño le van a lanzar al mundo con un padre que ha muerto, con una madre que está en la cárcel, y el niño como que se horroriza de los males del mundo que va oyendo, más a ese mundo le van a lanzar a él, más en qué condiciones. Y entonces el niño tiene pues eso, el soliloquio famoso de Hamlet lo convierte en un soliloquio que pues con humor negro, pero la verdad con mucha gracia. No os voy a contar el final, pero simplemente me voy a remitir a las últimas palabras que pronuncia Hamlet en la obra, cuando dice "the rest is silence", y las últimas palabras que pronuncia el protagonista de la novela es "the rest is chaos", cuando sus peores pesadillas se hacen realidad. Si analizamos el proyecto de la editorial Hogarth, nos encontramos con un encargo a escritores en función, como he dicho antes, de dos rasgos: ser conocidos y éxitos de ventas. Si a esto añadimos la publicidad que rodeó al proyecto con vistas al cuarto centenario y el anuncio de quiénes fueron los primeros invitados a los que se solicitó la reescritura,
y qué obras eligieron cada uno, de inmediato percibimos que el emparejamiento de autor, autora y de obra no podía por menos de despertar el sobre todo Johnson, que fue nada y entregada en adopción ella misma, y que es lesbiana, autora de 2 novelas, autora de una novela autobiográfica, Oranges Are Not the Only Fruit, que es además muy humorística y es una novela muy entretenida y muy dickensiana y con mucho sentido del humor. Y luego de la autobiografía Why Be Happy When You Could Be Normal, en las que relata también su experiencia de adopción y además su experiencia de descubrimiento de su orientación sexual, pues eligió Cuento de invierno, The Winter's Tale, aduciendo que la historia de Perdita le resonaba a ella particularmente porque era una niña abandonada. Howard Jacobson, escritor inglés y judío, muy preocupado por el creciente antisemitismo en toda Europa, que según él se traduce en las críticas tan virulentas contra el Estado de Israel, y también precisamente con los atentados de los últimos tiempos en Holanda y en Francia a raíz de todos los conflictos con el Daesh y del terrorismo del Daesh, y que son preocupaciones que él ya trata en su obra The Thinker's Question, que trata sobre los judíos que tienen miedo a que se les vea como judíos por las posibles repercusiones que eso va a traer, por la marginación, etcétera, que le dieron el premio, el Booker Prize en el año 2010, o J, que es la palabra inicial de judío, que trata en su obra esta, pues como no podía ser por menos, eligió El mercader de Venecia. Edward St. Aubyn, otro autor que últimamente de muchísima fama, que es buenísimo, os lo recomiendo. Si sois capaces de soportar una novela, temas duros, y como os comentaré, la verdad es que es un autor sorprendente, que es autor de una serie autobiográfica que se llama The Patrick Melrose Novels, que es una pentalogía autobiográfica totalmente, que trata de temas tan tremendos como un niño violado por su padre desde la edad de los 5 años hasta los 8 años, y además con una madre que le desprotege, porque la madre es una persona también destrozada por la relación con su marido, es una persona narcisista, además alcohólica, desmoronada, y que se ha traducido al español precisamente como El padre, las 3 primeras novelas porque trata de la relación con el padre, y Leche materna, las 2 últimas, que tratan más bien de la relación con la madre. La serie, que se ve como una única novela, porque yo no sé por qué son 5, porque podría ser una perfectamente, incluso la podéis leer en ebook, y realmente si bien el tema es tremendo, el tema está redimido por la prosa. La prosa es de los mejores prosistas contemporáneos ingleses, con una prosa que va desde el barroco. Todos sabéis, cuando estudiáis inglés instrumental, que toda frase, toda oración que tiene más de 10, 12 palabras es pecado, hay que cortarla donde sea. En inglés no se escribe una oración de más de 12 palabras. Bueno, pues puede tener media página entera, que es como un periodo ciceroniano maravilloso, con un ritmo, donde no puedes dejar, donde te prende, y luego a la vez pues esas oraciones tipo azorinianas, de una palabra, de 2 palabras, cuando está él, pues es el protagonista, bueno, obviamente después de una infancia de esa naturaleza, es una persona destruida, pasa por la droga, pasa por la bebida, por rehabilitación, por todo, y sin embargo con esta temática tan dura, tiene unas reflexiones sobre
sobre la vida, un análisis de la complejidad de las relaciones humanas, de la complejidad de las parejas, de esas parejas, además una crítica social tremenda porque sus padres, los dos, su padre era un noble, pertenecía a la nobleza inglesa más rancia, y su madre una americana, una fortuna de esas que no sé, que no podemos concebir lo que es una fortuna americana cuando realmente, o sea, el dinero que eso supone, ¿no? Y entonces en una familia normal, privilegiada, que lo tiene todo, y sin embargo los entresijos de estas familias desestructuradas en las que no parece que pasa nada, pero que pasa lo que pasa, ¿no? Y por su parte Gillian Flynn es autora de conflictos familiares, de thrillers familiares absolutamente turbios, que probablemente os pongo aquí sus 3 novelas, que ahora se han publicado las 3 juntas, que probablemente alguna os suene porque Gone Girl es la más famosa, Perdida, porque además se ha llevado al cine. Gone Girl se ha traducido, me parece que a 17 idiomas, ha vendido ni se sabe los millones de copias, y porque el tema de la novela es la inversión de los papeles trágicos de mujer víctima de violencia de género y marido agresor y asesino, que son invertidos, y tenemos a la mujer acosadora y asesina y al hombre inofensivo, inocente y víctima. Y eso comercialmente, pues podéis imaginar que despierta un morbo tremendo. Y entonces a ella se le encargó, o ella pensó que iba a reescribir Hamlet. St. Aubyn, la obra que va a reescribir es King Lear, una obra que menciona por lo menos 6 veces a lo largo de estos volúmenes. Y, en fin, bueno, luego plantearé mi pregunta, pero yo dudo que puede decir de King Lear más tremendo de lo que ya él trata, ya os digo que de una manera también, de una manera muy delicada, muy fuerte y a veces brillante en esta autobiografía. Hasta el momento se han publicado 4 novelas de este proyecto: la de The Winter's Tale, la reescritura de The Winter's Tale, The Gap of Time de Janet Winterson, que se publicó el año pasado, la de Shylock is My Name de Howard Jacobson, luego una de Anne Tyler, una americana, no sé si la buscáis, y luego últimamente en octubre se acaba de publicar la obra de Margaret Atwood, Hackseed, que es uno de los insultos con que se obsequia a Caliban. Todas ellas construyen historias paralelas a las obras de Shakespeare en nuestro tiempo. En todas ellas encontramos las mismas obras y las mismas y un tratamiento, bueno, pues que pudiera acercar la obra al mundo de hoy, o que pudiera incluso ser una obra paralela. The Winter's Tale, por ejemplo, la reescritura de Winter's Tale, The Gap of Time, de Janet Winterson, pues tenemos los mismos protagonistas, pero lo que es interesante es quiénes son los reyes de hoy. Los reyes de hoy, realmente el rey de Sicilia de la obra de Winter's Tale y el rey de Bohemia de The Winter's Tale, es que no nos dicen nada. Y entonces Leontes, que era el rey de Sicilia, se convierte en Leo, que es un rey de las finanzas en la vida contemporánea. Es el rey es el presidente de una compañía, de una financiera de estas, de los hedge funds y todas estas ingenierías financieras, que la compañía se llama Sicilia y está situada en Londres. Polixenes es Sino, que es un diseñador de videojuegos, porque ¿quién es el otro rey contemporáneo? Pues el diseñador de videojuegos, y tiene también una compañía de videojuegos, y por su parte, y es gay además, que es otra cosa también pues muy contemporánea. Y luego tenemos Hermione, que es Mimie, que es una cantante francesa, sumamente guapísima y muy sensual. Y entonces vamos a tener los mismos ingredientes y los mismos temas que explora Shakespeare. Vamos a tener la cuestión del amor y de los celos, la cuestión de la pérdida y la recuperación,
The Winter's Tale es una de las obras pertenecientes al género de los romances, de las últimas obras, que se caracteriza precisamente por toda esta serie de rasgos, ¿no? La pérdida y la recuperación, el perdón, las segundas oportunidades y luego también las coincidencias y la fantasía y la magia. Vamos a tener todo eso en la obra de Shakespeare, de una manera, pues, bueno, sumamente contemporánea. Sin embargo, leyendo la obra, pues uno no puede por menos de preguntarse si esto es suficiente. Si la grandeza de una obra no es algo más, no es simplemente recuperar o traducir a nuestra experiencia contemporánea pues unos personajes, unos temas y un argumento. Y en esta hay que decir que con todos los ingredientes de la obra de Shakespeare, para mi gusto, desde luego, la grandeza no existe y la magia no funciona. O sea que uno se empieza a pensar si estos proyectos tan comerciales, al final, a pesar de, digamos que la calidad o la categoría del autor, pues si eso basta para reescribir a Shakespeare. La obra de Howard Jacobson, Shylock is My Name, ofrece, para mi gusto, dos problemas que son, me parece, muy fuertes. Uno es la propia idiosincrasia del autor, a quien se considera el Philip Roth contemporáneo, quien también, no sé si estáis familiarizados con la literatura norteamericana, pero Philip Roth es un autor de origen judío también con unos rasgos muy específicos de caricaturización salvaje, de ironía y de sátira feroz, pues un poco lo mismo, los judíos que no se atreven a manifestarse como judíos, los que desprecian a los judíos, que en realidad les gustaría tener lo que tienen los judíos, o sea, haber alcanzado el éxito, el dinero, etcétera, y que quieren y de los judíos que quieren congraciarse con quienes los desprecian, y luego Philip Roth tiene también unas obsesiones sexuales muy evidentes, particularmente en lo referente a las relaciones amorosas y sexuales de personas judías y no judías. Y entonces, en esta novela vamos a tener todas estas características. Ya os digo que se le considera el Philip Roth británico, y él mismo, en la misma novela, que es la actualización, digamos, de la obra El Mercader de Venecia, pues se cita a Philip Roth por lo menos 6 veces. O sea, que para que veáis que la realidad de la identificación que tienen ambos personajes. Entonces, tenemos el tema de que, claro, a quien le guste este estilo de literatura y este estilo de temática, a quien le guste la exuberancia, porque es un autor de una verbosidad, de una facilidad de palabra, de una exuberancia, pues a quien le guste la exuberancia, el humor, la caricatura, la farsa y las características de Philip Roth y del propio Jacobson, pues obviamente le va a gustar la novela. A quienes no le gusten, pues desde luego es una novela para no leer, porque de Shakespeare tiene bien poco. Esta sí que se separa bastante de la obra de Shakespeare, pretendiendo, porque claro, es imposible representar, digamos, hoy día en la Inglaterra contemporánea, pues la obra de Shakespeare, y entonces ni trata de hacerlo. Otro problema que tiene la obra, para mi gusto, es la caracterización. Precisamente por esta caricatura, por esta ironía, por esta farsa, pues que se aplica a todos los personajes, judíos y no judíos por igual, pues claro, se separa radicalmente de la obra de Shakespeare. Porque es cierto que El Mercader de Venecia tiene un personaje que es Shylock, que reproduce el estereotipo del judío medieval, avaro, un poco miserable, sin compasión, cuando llega el momento de su venganza, etcétera. Pero sin embargo Shakespeare le infunde como de una humanidad, que es evidente cuando él tiene su diálogo, si me pinchan sangro como vosotros, es que mi carne no es igual que vuestra carne, es que tal. Y entonces, cuando la obra termina, que termina bien, y termina bien para los demás y mal para Shylock, sin embargo, pues aunque Shylock tampoco es el protagonista, porque El Mercader de Venecia no es Shylock, es Antonio, pues entonces, sin embargo, es Shylock el que queda en nuestra imaginación. Y queda en nuestra imaginación como un personaje que, siendo ese estereotipo, pero que sin embargo es tratado de alguna manera injustamente, y que su ruego no se escucha, su dolor tampoco se escucha, su hija se larga, se le roba todo el dinero y se va con un cristiano. O sea que es un personaje que tiene una humanidad, pues que en la obra contemporánea pues no existe.
en la obra contemporánea todos los personajes son caricaturizados y probablemente las mujeres todavía lo son más. Con lo cual, pues nos deja con... Vamos, yo leo esta obra y digo, esto pues es una caricatura de la obra de Shakespeare, aunque trate el tema digamos, de la dificultad de los judíos de vivir en una cultura que no acaba de ser la suya, que no se les acaba de aceptar y que corren el riesgo de nuevas persecuciones, como está pasando ahora mismo pues en Holanda, en Francia, etcétera. Si vamos a la reescritura de Anne Tyler en The Taming of the Shrew, pues yo creo que lo más elocuente es ir a las propias palabras de Anne Tyler con ocasión de las entrevistas que le han hecho cuando se publicó la obra en junio de este año pasado. Y entonces ella, en una entrevista en el Guardian, decía: I wasn't so sure about the Shakespeare project at first. Face it, his plots are terrible. The Taming of the Shrew is such a crazy story. I thought maybe I could make it more believable. I could fill in a few details and tone down the exaggerations so that it would have some logic. Claro, uno se queda pensando, a una persona que piensa esto de Shakespeare, ¿cómo accede a reescribir esta obra de Shakespeare, no? Y luego ella dice en el Washington Post, en otra entrevista que le hicieron, dice: It was enormous fun to write. It's just a merengue. Entonces, claro, uno se queda diciendo, bueno, pues a quien le gusten los merengues, que digamos las novelas rosas, pues que la lea, porque lo que ha hecho es convertir The Taming of the Shrew, ignorando el marco irónico que nos ofrece Shakespeare, que nos hace ver cómo la obra, Petruchio, es wishful thinking. Ya le gustaría tener una mujer a la que pudiera someter de esa manera. Es digamos como una obra dentro de una obra, y es como una burla de las aspiraciones, bueno, pues esto, digamos, de dominar a la mujer, ¿no? Y en la obra, pues lo que hace Anne Tyler es hacerla decir, pero bueno, una obra no tan exagerada es imposible. Cuando alguien te cuenta algo exagerado, hay otra cosa por detrás. Vamos a ver qué es lo que hay. Entonces, ni Petruchio puede ser tan bárbaro, ni Kate puede ser tan arpía, digamos, o tan bravía, una mujer tan así. ¿Qué es lo que pasa realmente? Y entonces la traslada a nuestro tiempo, y entonces es una historia en Estados Unidos de un inmigrante del este, que no es que sea así tan tal, es que es un poco bruto, porque ya se sabe que los que vienen del este pues hablan mal inglés, su inglés es un poco bronco, tiene un acento horroroso, es muy directo frente a la indirección clásica británica, y de alguna manera en el lenguaje inglés y tal, pues él es muy directo y resulta pues tal, ¿no? Y es un inmigrante al que trabaja con el padre de Kate, que es investigador, y se le termina la visa, y entonces, para que no le echen del país, la visa de inmigración, para que no le echen, el padre presiona a Kate para que se case con él, y entonces pues tenemos también el estudio de Kate. Hombre, Kate tampoco era tan una mujer tan brava, digamos, ¿no? Tampoco era así. Lo que pasa es que, claro, como había perdido a su madre, en definitiva, que lo que hace es, yo diría, pues the taming of the shrew. O sea, lo que hace es edulcorar la novela y ofrecernos una novela, pues que bueno, es una novelita rosa. Yo, francamente, en fin, uno se queda también preguntándose, ¿esto es reescribir a Shakespeare? Sobre todo con los ejemplos que teníamos anteriores, que eran como tan potentes, ¿no? Tenemos finalmente Margaret Atwood. Bueno, Margaret Atwood es una de las escritoras contemporáneas, una de las mejores escritoras contemporáneas. Es canadiense y, para mi gusto, a mí me dio muchísima pena, sin que sea tampoco en demérito de Alice Munro, pero vamos, yo pensaba que era mucho mejor escritora Margaret Atwood y que habría merecido el Nobel mucho más que Alice Munro, pero en fin. Margaret Atwood lo que hace es reescribir La Tempestad, Hackseed. Y de nuevo me parece que lo más interesante es acudir a sus propias palabras. Cuando se publicó la obra, que se publicó, en octubre de este año, hace muy poco, hace un mes. Y entonces, en las palabras de ella: The first thing I did when starting this project was to reread the play. Then I read it again.
Then I got my hands on all the films of it that I could find and watched them. Then I read the play again. Then came the usual episodes of panic and chaos. Why had I foolishly agreed to write a book in this series? Why had I chosen The Tempest? Really, it was impossible. What was the modern-day equivalent of a magician marooned on an island for 12 years? What Carlos says are, set me free. But free from what? In what has he been imprisoned? But above all, The Tempest is a play about a producer, director, playwright putting on a play, namely the action that takes place on the island, complete with special effects, that contains another play, The Mask of the Goddesses. Of all Shakespeare's plays, this one is most obviously about plays, directing and acting. How to do justice to all these elements in a modern novel? It was a huge challenge. Efectivamente, ¿cómo trasladar esto de una manera significativa a nuestra época contemporánea? Dice, es un desafío, es todo un desafío. Bueno, me alegra decir que el resultado es un éxito, dentro de que, para mi gusto, no llega al nivel de los anteriores experimentos, pero es un éxito, es la mejor de las 4 novelas publicadas hasta el momento. Y no tanto por el argumento, porque el argumento, pues bueno, es un argumento que nos puede gustar más o menos. El argumento es el director de un festival de teatro muy famoso que le cesan así sorpresivamente de la noche a la mañana por las envidias y los celos de su segundo de a bordo, su mano derecha, y un político que había sido compañero suyo de estudios y le tenía mucha envidia y que ven la ocasión de quitarle y darle el puesto a su mano derecha. Y entonces, pues él, perdido en un lugar remoto en mitad de un bosque en Canadá, pues allí una serie de años, le llega la ocasión de poder vengarse, porque decide volver a trabajar y entonces acepta el encargo de trabajar en una prisión, preparando obras de teatro con los reclusos, y decide montar La Tempestad, una obra que no había tenido ocasión de montar porque era una obra absolutamente también posmoderna, que se salía de original, que se pasaba, con lo cual también es una crítica a muchas de las obras, algunas de las obras que tú has visto, como la de Jarman, por ejemplo, etcétera, de esas obras barrocas, de esas obras tal y como bastante disparatada. Entonces es una crítica muy humorística a ese tipo de obras que se hacen también hoy día, ¿no?, en que lo que más importa es como la escenografía y tal, ¿no? Y ve la oportunidad de poder vengarse porque de representar esa obra y atraer a la prisión con motivo de política cultural políticamente correcta, tanto al que entonces es, digamos, el equivalente al ministro de Cultura, que es el que le ha cesado, y al director general de teatro, digamos, que es el otro que ocupa su puesto, ¿no? Y que entonces está también de director de ese festival. Y ve la ocasión, y entonces, sorprendentemente, aunque sabemos cómo termina La Tempestad, aunque tal, es capaz de mantener como el suspense de la obra, si esto va a salir, si no va a salir, qué es lo que va a pasar. Es entretenido ver pues cómo adapta hoy día la magia contemporánea, como por así decir, la figura de Miranda, y sobre todo, lo que incorpora a la obra, que a mí me parece que es lo más interesante, es lo que ella dice, pero sobre todo, La Tempestad es una obra sobre la producción, la dirección y sobre el autor teatral, que sabéis que la obra se adscribe, es la última obra de Shakespeare y se considera que es como el testamento literario y como y como teatral de Shakespeare, y como el Próspero de alguna manera también es el mago que pone en escena una obra, en fin, que alguno de los, precisamente tú has sacado también al principio con Al Pacino, como la ilusión, la fantasía de los montajes teatrales, ¿no? Y entonces, a mí lo que más me gusta de la obra
es que me parece que su valor, ya os digo, no es tanto ni por el argumento, ni por el desarrollo de los personajes, ni por la caracterización, sino porque entabla directamente un diálogo con la obra de Shakespeare, comentándola, reflexionando sobre múltiples aspectos, y no solo sobre los temas fundamentales de la obra, sino sobre otros temas de índole práctica y que, sin embargo, se nos revelan como igualmente importantes. Por ejemplo, cómo seleccionar a los actores para que cada uno represente su papel, cómo darles instrucciones. Y en ese sentido recuerda mucho a la escena en Hamlet, cuando Hamlet encarga a la compañía de actores que representen una obra delante del rey para así hacerle reflexionar sobre el crimen que ha cometido, y para él, a través de ver la reacción de Claudio, él poder confirmar sus sospechas de que el rey es culpable del asesinato de su padre. Y entonces aquí vamos a ver exactamente cómo esa reflexión se incorpora precisamente al montaje de la obra. Es una novela metateatral, como por otra parte, como la propia obra La Tempestad, porque trata de cómo se monta una obra, cómo se eligen los personajes, cómo se elige, por ejemplo, las ropas que van a llevar cada uno, el atuendo, y que va iluminando la obra de Shakespeare, consiguiendo, a mí me parece que con brillantez, esa máxima horaciana de instruir deleitando. Y entonces yo la recomiendo a profesores y alumnos para la obra de Shakespeare, porque con independencia del argumento, que es lo menos interesante, sin embargo lo más interesante es la reflexión que va incorporando sobre La Tempestad, sobre el montaje de la obra y sobre el teatro de Shakespeare en general. Dicho todo esto, pues dejo dos preguntas para el debate, si queréis comentar algo, o para reflexionar luego más tarde, ¿no? Y la primera pregunta sería: ¿consiguen estas novelas aportar algo que permita extraer nuevos sentidos a la obra de Shakespeare en nuestra época, o abrirlas a nuevas interpretaciones relevantes, como hicieron en su momento la obra de Smiley, por ejemplo, la obra de Marina Warner, la de Carol Fisher, y trágica a la vez hoy con personajes de hoy, como hace McQueen en Nutshell, que lo consigue perfectamente? Por ejemplo, la reina Gertrude es una chica supermoderna que se llama Trudy, que es el diminutivo de Gertrude. Claudio pues dice a sí mismo: yo me llamo Claude, como Debussy, como el músico, y está todo lleno de guiños a la situación de hoy día y a la obra de Shakespeare, ¿no? Y entonces es una delicia de leer, porque como entabla diálogo con la obra, y como nosotros vamos siguiendo ese diálogo y descubriendo a qué momento de la obra se está refiriendo, qué es lo que dice Shakespeare en la obra original y qué es lo que dicen los personajes en esta obra, pues realmente es un placer leerla. Es un placer que la obra sin dejar de reflexionar sobre los problemas de hoy, pero sobre todo es un juego, y como juego pues la literatura tiene esa parte de ironía y de juego que es parte también importante en toda obra literaria, ¿no? El disfrutar y como decía anteriormente, el aprender disfrutando. Y luego la segunda pregunta que me gustaría dejar aquí en el aire es más que una pregunta, una reflexión, es que, a juzgar por los resultados hasta ahora, es fácil deducir que quienes admiren a los escritores seleccionados, o sea, a los fans de estos escritores, que tienen muchos, porque como os digo, son escritores consagrados, y todos ellos éxitos de ventas, unos más literarios, otros más en el campo del thriller, como por ejemplo Gillian Flynn, pues quienes sean sus fans pues van a disfrutar obviamente de estas reescrituras, porque disfrutarán de la obra de estos autores, ¿no? Y quienes admiren a Shakespeare pues las van a considerar irrelevantes, más allá de la curiosidad o del morbo inicial.
De modo que uno se pregunta si un proyecto editorial tan ambicioso merece realmente la pena y si no sería mejor dejar la revisión de Shakespeare y, en su caso, la reescritura a la iniciativa, a la inspiración y a la visión del escritor o la escritora fuera de las estrategias comerciales. Pues con esa reflexión os dejo, y uniéndola un poco a lo anterior que comentábamos, que la industria de Shakespeare existe y que hay que tener un fuerte sentido crítico para identificar y discriminar lo que merece realmente la pena y lo que aporta, y lo que son proyectos comerciales que circulan pero cuya relevancia pues debemos cuestionarnos. Nada más. Muchas gracias. Ay, perdona. Bien, pues después de esta revisión sobre reescritura, muy interesante, desde luego, además, es decir, la forma de transmitirlo pues es interesantísima, y cómo nos has mantenido ahí la atención, llevándonos de una obra a otra y explicando perfectamente pues todo lo que conlleva todas estas reescrituras, y con este análisis final, estas preguntas. Entonces, ahora sería ya el momento de las últimas preguntas antes de dar por finalizadas las jornadas. Cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier indicación, tanto sobre lo que hemos hablado del cine, reescrituras, o cualquier pregunta sobre Shakespeare en general, pues este es el mejor momento para hacerlo, comentarios, etcétera, porque, como veis, pues sobre la mesa pues hay mucha documentación, mucha sabiduría y mucho buen hacer. Ella lanza 2 preguntas. Podéis comentar sobre ellas si tenéis alguna idea, os parezca que es muy buena, muy mala, muy brillante o absurda, y podéis hacer las preguntas que queráis. Pues entiendo que para hacer estas preguntas hay que conocer las obras, ¿no? Las novelas. Y la verdad es que son novelas estupendas, y algunas de ellas yo las recomiendo. Desde luego Nutshell, que es la última, además es una novela entretenida y divertida. O sea, que es una novela más cortita, o sea, que se lee muy bien y realmente es ingeniosa. O sea, que dices, no es una gran novela porque no es una tragedia, pero es una sátira sobre, en muchos sentidos, sobre obviamente, y es una crítica sobre la vida contemporánea. Y luego, por otra parte, pues es una delicia, ¿no? Porque es ese juego con la obra de Shakespeare, ese diálogo que emprende, ¿no? Que la Macuyan. A mí lo que me ha dado la impresión, pues escuchar tu charla, que me ha encantado, es que, claro, hay una diferencia muy grande, como has dicho tú, entre las novelas de encargo y las novelas que uno escribe pues porque tiene esa inspiración, ese proyecto, esa visión, ¿no? Y entonces creo que has dejado bastante claro que las 4 que encargó la editorial Hogarth pues son de menor calidad, digamos, aunque la de Margaret Atwood parece que un poco mejor, ¿no? Que las otras, ¿no? Que has mencionado al principio, ¿no? Pues incluso la de Margaret Atwood, que es la mejor de las 4 con diferencia y que tiene muchas cosas interesantes, pero vamos, se compara con las novelas de Margaret Atwood, alias Grace, The Handmaid's Tale, con Blind Assassin, bueno, con las mejores novelas de Atwood, y esta para mi gusto es una novelita. O sea, dentro de la capacidad creativa que tiene Margaret Atwood, que yo creo que se merecería el Nobel ampliamente, y que es una escritora de una altura y de tal, pues a mí esta es la mejor de las 4 y tiene muchas cosas interesantes. A mí lo que más me ha gustado, como te digo, es porque ilumina la obra de Shakespeare en muchos aspectos, ¿no? Pero vamos,
yo comparada con su obra, pues... Porque la industria de Shakespeare, igual que muchas veces esto, claro, es poderosa y estamos en el año en el que estamos. Claro. Y claro, pues ahí sí que... Claro. Y sí que es verdad que igual que en el cine también se nota cuando son películas de encargo y llega una productora y le dice a un director, hazme una película de esto, y cuando es un proyecto propio, bueno, y lo que les habrán pagado, claro. Lo que les habrán pagado a estos autores, y además los siguientes que vienen, que son autores consagrados y que les habrán pagado un montón. Y luego además lo que te da un poco de rabia es que yo, por ejemplo, me he metido mucho en internet, por ejemplo en los suplementos literarios del New York Times, del Washington Post, por ejemplo, del Guardian, de Independent, por ejemplo, para ver las críticas que han recibido. Y te da un poco de rabia, porque ninguna crítica es brillante, o sea, ninguna crítica es buenísima, pero ninguna crítica dice realmente lo que hay. O sea, entonces todas son esos comentarios así como elogiosos, pero que uno ve cuando realmente una obra es buena, es profunda, es brillante, aporta algo y tal, o cuando es un elogio. Y también te da un poco de rabia, porque eso a mí me parece que es, bueno, pues lo que vivimos, ¿no? Es la corrección política. Cuando es algo sobre Shakespeare, la gente, o porque le da miedo quedar mal, o por lo que sea, pues no se atreve a hacer una crítica objetiva y una crítica realista. La que ha recibido críticas peores es la de Anne Tyler, de Vinegar Girl, porque es una pasada, es una pasada de mala. Y entonces pues esa ha recibido, pero siempre con muchos elogios a la obra de Anne Tyler en general, que el año pasado quedó finalista del Booker también, y es una escritora además que tiene un análisis, siempre sus obras se caracterizan por un análisis como muy perceptivo y muy psicológico de las relaciones familiares y entonces pues desde muchos aspectos y muy profundo. Una vez que has leído un par de obras de ella, pues la verdad es que me parece que es una escritora muy tradicional, en el sentido de que bueno, pues sí, siempre es interesante lo que dice, pero uno acaba un poco cansado de esas exploraciones así como familiares y tal, ¿no? Y esta pues es otra más de lo mismo. Y claro, pues uno se pregunta qué sentido tiene este tipo como de proyectos, cuando además hay otras cosas tan buenas, porque cualquiera de las otras novelas que he mencionado son todas, cada una en su estilo. Estos encargos, digamos, de las editoriales, ¿con qué finalidad? ¿Para hacer después un guión, una película? No, son novelas absolutamente normales que pero se las encargan les indican que deben basarse en una obra de Shakespeare. Les indican simplemente los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto es trasladar Shakespeare a nuestro tiempo. Entonces, reescribir una obra de Shakespeare con una historia paralela, pero que tenga relevancia para nosotros hoy, para el mundo de hoy. Entonces, una historia paralela. De hecho, la novela, en este sentido, Jeanette Winterson es la más pedagógica, porque su novela empieza por un resumen muy bien explicado de lo que es la obra de Shakespeare, el cuento de invierno. Te lo cuenta todo. Y luego, claro, tú vas viendo la correlación, porque ella sigue punto por punto la obra Cuento de invierno. Lo que pasa es que cambia, pues el rey de Sicilia y Bohemia. Para empezar, no existen esos reinos, y para seguir las monarquías no pintan nada. ¿Quiénes son los reyes hoy día? Pues oye, como pues el rey de los videojuegos y el rey de las finanzas. Esos son los auténticos reyes. Son los que tienen poder, son los que tienen dinero, son los que manejan el mundo, son los que tienen influencia. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Pero luego la obra, entonces ella, que es lesbiana, pues lo que hace es profundizar mucho en la relación entre Leontes y Polixenes, que en la obra de Shakespeare, bueno, pues todos sabemos que el homoerotismo en las amistades, esas grandes amistades entre hombres, pues estaban sugeridas, pero nunca explayadas, porque podían acarrear la pena de muerte siempre y cuando estuvieran
como si dijéramos, unidas a motivos políticos. Pero luego tenemos los sonetos, por ejemplo, en que es una relación homoerótica, absolutamente, ¿no? Entonces ella lo que hace es explotar esa parte de Shakespeare que estaba como sumergida en sus obras de teatro, como, digamos, como, bueno, pues que podría apuntar pero no se explaya o no se explicita. Ella lo que hace es explicitarla. Y entonces, en la obra, pues en vez de ser dos amigos y la mujer de uno de ellos y la historia de celos, pues entonces es un triángulo amoroso en que todos están enamorados de todos. O sea, cada miembro del triángulo está enamorado de los otros dos, porque Polixenes está enamorado tanto de Leontes como de Hermione. Hermione está enamorada de los dos. Y luego Leontes, a su vez, pues ha tenido una relación sexual con Polixenes y siempre ha tenido como esa relación, y está enamorado de su mujer y tiene celos porque el otro ha sido su amante y ahora piensa que su mujer le ha sido infiel con su amante. O sea, que lo que hace, eso sí, es una situación mucho más contemporánea, mucho más abierta, mucho más que eso en la época de Shakespeare hubiera sido impensable tratar. Es como en la época de Shakespeare, King Lear, pues a pesar de los insultos a sus hijas, que son todos de índole sexual, sabiendo a lo que conducía cómo se estigmatizaba a una mujer cuyo propio padre la está lanzando esos insultos tremendos, pues entonces lo que hace Smiley es precisamente analizar qué habría ahí debajo para que un padre dijera eso. Pues entonces lo que hace Winterson es explorar esa relación triangular, como por así decir, ¿no? Pero esa no existe realmente en la obra. Y luego, en cambio, la historia de Perdita, que parecía que precisamente ella se iba a sentir más identificada, y que ella dice que se sentía identificada por haber sido una niña obviamente abandonada y tal, pues en la obra de la novela no, ni es realista, ni es creíble, ni realmente te conmueve. Entonces, son, para mi gusto, es lo que tú decías, ellos son encargos, y de alguna manera Yo me acuerdo que cuando fue también la conmemoración del centenario de la primera publicación del Quijote, cuando fue hace el 2006 me parece, que sacaron también un montón de proyectos editoriales. Recuerdo que había uno de la FNAC que te regalaban unos libros que le habían encargado a escritores contemporáneos que reescribieran la primera parte del Quijote, algo que les sabía tal, y claro, había cuentos mejores, había cuentos peores, pero claro, eran encargos, o sea, y luego ya habían cogido otro volumen, eran 3 volúmenes, me acuerdo, y un volumen eran reescrituras que se habían escrito por gusto, no eran encargos, sino reescrituras, y había una diferencia entre obras, pues yo qué sé, de Borges o de no sé qué, y de otras que se habían hecho pues claramente por un encargo editorial. Borges tiene el Quijote de Borges. Entonces, bueno, claro, y eso era pues eso porque le había parecido a Borges hacerlo. Pero claro, había otros, pues habían dicho, escribe un cuento aprovechando que vamos a celebrar el centenario de la primera publicación. Claro. Y pues ahí se nota. Yo tengo mucha curiosidad de todas maneras de leer la de Atwood, que parece que es interesante, ¿no? De un punto de vista... La de Atwood, ya te digo, a mí, para mi gusto, más interesante que... es interesante, está bien escrita, obviamente, y además de eso mantiene el suspense, porque tal, y más que la historia, más son las reflexiones. A mí me parece que además ilumina mucho la obra de Shakespeare. Y parece que no le gustó la película de Jarman y de Peter Greenaway, ¿no? Por lo que tú has... Así que ella como ha quedado una crítica de que el cine... No, ella lo que es un poco esa crítica de esa... No cita ninguna obra ni nada, pero simplemente a través de la descripción de la representación de la tempestad que quería hacer el director al que le quitan, que como es un director de fama, pues hace un montaje que es de esos montajes absolutamente como pues estrafalario, llega un momento que es estrafalario, ¿no? Entonces es una crítica de todas estas cosas que son que, como decía en lo que has citado, que había leído la obra un montón de veces y había visto todas las películas. Claro, por eso. Y por eso digo pues se ve que no le gustaron. Claro, lo que hace es muy como locas, ¿no? Muy particulares, tanto Jarman como Peter Greenaway, ¿no? Hacen unas adaptaciones totalmente locas. Justo, pues en la novela lo incorpora así como ridiculizando ese tipo
de adaptaciones. Sí, ¿no? yo es una obra que yo desde luego me la leería porque es entretenida, es francamente entretenida y luego además ilumina muchos aspectos porque te incorpora reflexiones y tal que son muy buenas para Muy la obra. didáctica, ¿no? Sí, muy didácticas para entender la tempestad y para tal. Está bien. Una pregunta. ¿Qué novela cree que escribiría hoy Shakespeare criticando? ¿Qué criticaría hoy? ¿Me criticando qué? O sea, Que como siempre ha sido muy crítico, pues con todas las novelas son críticas, al fin y sí. al cabo. ¿Qué haría, sobre qué escribiría hoy para hacer su crítica? Pues probablemente escribiría los temas. Es que antes lo comentábamos en la otra sesión, ¿no? Que Shakespeare es que tiene tal abanico de temas y además es que ninguna obra se parece a la anterior. O sea, es que coges las grandes tragedias, dices, ¿qué tiene que ver Hamlet con Macbeth, con King Lear? ¿Qué tiene que ver con Julio César? ¿Qué tiene que ver con Cleopatra, con Antonio y Cleopatra? ¿Qué tiene que ver? Y sin embargo explora los temas muchas veces, el tema del poder, el tema de la deposición del tirano, el tema, bueno, pues el tema de la ambición, es que son temas recurrentes en todas las obras, ¿no? Y la traición, los celos, tal, son temas que no solamente están en Otelo, ¿no? Y la ambición, es que hoy en día Que está todo en Shakespeare. claro, pero Sí, fíjate creo que las obras estas, las que se han tomado hoy día y que vamos a ver, es el texto íntegro de Shakespeare, Ricardo II, y Ricardo II representado como las primaveras árabes, como uno de los tiranos a los que, bueno, Libia, ¿no? Tenemos ahí sin ir más lejos, o qué sé yo, o Egipto, estamos viendo las primaveras árabes, ¿no? Y lo hace una compañía palestina y no cambia el texto, es el texto exactamente igual, pero simplemente adaptándolo ahí, pues es que Shakespeare hubiera podido escribir otra obra sobre lo que está ocurriendo hoy, ¿no? O la de la de Julio César. La de Julio César es impresionante. Yo la vi en el Teatro Español en Madrid, y en el Teatro Español la caracterización, que no era como la inglesa era, sobre todo el programa es que es brutal, porque el programa, aparece en el programa la foto de Bush, la foto de Tony Blair y la imagen de un soldado apuntando con un rifle, con una ametralladora a un iraquí con los ojos vendados. O sea, eso en el programa, con Tony Blair siendo primer ministro. En Madrid, el mismo año, lo que era la escena era como un hangar y todos ellos iban vestidos de traje de camuflaje, con el uniforme de camuflaje del ejército. Y claramente se veía que era un ejército con tal, y bueno, era Irak, de alguna manera. Yo no sé qué elementos más había que decías, ¡ah! Es Irak, es la guerra de Irak. Y cómo estaba pues se podría haber aplicado perfectamente. O sea que... Bueno, eso es lo que hace Ralph Fiennes en ¿Sí? Coriolanus. Coge, digamos, y lo aplica efectivamente a la guerra, ¿no?, actual. Lo hace contemporáneo, porque dice que, bueno, que es súper, vamos, que podía haber escrito Shakespeare Coriolano con esta en esta obra, en la de Julio César, no sé si la habéis visto, es que no sé cómo volver a recuperarla, porque lo he borrado creyendo que me iba al principio y no sé dónde está aquí. Bueno, pues el personaje de Antonio lo hace Ralph Fiennes, lo representó él en Madrid. El personaje de... Y bueno, el discurso de Antonio ante el pueblo de Roma, bueno, impresionante, y era Ralph Fiennes. O sea que... Sí, totalmente. Que seguimos cometiendo los mismos errores, todos modos, pasen los años que pasen. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que no conocemos bien la historia, por eso se repite,
Y hay que estudiarla, por eso, Y ¿no? hay que estudiarla así. Por eso lo La ponemos historia también. y la literatura que representa de manera estética el pensamiento el pensamiento y el acontecer de cada época, porque que Shakespeare, ¿qué hace? Las preocupaciones de su momento, lo que pasa es que tenía que evitar la censura y entonces la situaba en otra época, pero lo que hace era recoger todas, si vamos, hay una documentación amplísima sobre las fuentes en las que se basa para cada obra, y se basa en fuentes pues que analizaban problemas que preocupaban, y por eso tenía tantísimo éxito, ¿no? Porque realmente es que iba a dar en la clave de lo que preocupaba en su momento, ¿no? Es que tú tienes cosas como la violencia doméstica, la violencia de Claro. género, la cantidad de casos que estamos escuchando todos los días de hombres que matan a su mujer y tal, Otelo. Claro, Ahí, claro. que tú dices, es que el tema, ¿no? Claro, o sea, que completamente. ¿no? Y por celos y además, y por infundios, y por mentiras, y por tal, Sí, y que ella no la escucha, y bueno, y a la mujer de Iago que también la mata Iago, ¿eh? O sea, que si nos olvidamos de la historia paralela, o sea que nos hace falta leer literatura y conocer historia. Lo que pasa es que la literatura además es una manera más vibrante y más como personal, o sea, como más que te identificas más con los personajes, de conocer la historia también, ¿no? La buena literatura, obviamente. Hablábamos antes, ¿no?, del tema de el boom de lo científico, de las ingenierías, ¿no?, que es lo que parece que se necesita ahora y a lo que se le está dando tanta importancia en la educación, Sí. y que se está dejando un poco de lado, se está valorando menos, ¿no? Y evidentemente Totalmente. lo que nos hace lo que somos, humanos, diferentes, e incluso más excelsos dentro de este planeta y de lo que se conoce, posiblemente sea la literatura y la historia si la conocemos, para no cometer estos errores. Pero bueno, se siguen cometiendo, lo cual quiere decir que aprendemos poco. Bueno, y que hace falta mucha educación y hace falta leer mucho y hablar y discutir los temas. Yo creo, totalmente. ¿no?, que estas cosas siempre... Voy a esto donde porque aquí, voy y también es que os voy a poner la escena de a ver, espérate. Corrección automática, esto no es, ¿no? Es que os voy a poner la escena de otra vez para que lo veáis. Ralph Fiennes, ¿le veis aquí? Sí. Que ¿Le se está veis? encendiendo, sí. Espera, a ver que se encienda. El que está de negro, que está señalando, que ha quitado la sábana de encima de César. ¿Le veis ahí? La figura de delante que está arrancando la sábana del cadáver de César. Ralph Fiennes. O sea, así que más contemporáneo, desde luego, imposible. Parece un poco la escena del entierro de Condorga. Parece un poco, sí, es verdad, fíjate. Pero ya te digo, es curioso la tesis de la obra de Julio César, ¿no? Como la de Ricardo II, igual, o sea, sí, muy bien, deponemos al tirano. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora de qué? Pues ahora viene la guerra civil, ahora vienen todas las rebeliones, ahora viene tal. Es una tesis, se puede estar de acuerdo, ¿no? Obviamente. Así que... ¿Alguna aportación más? Yo tenía una curiosidad, hemos visto muchísimos ejemplos de obras de Shakespeare convertidas en películas. No sé si hay, solo recuerdo una obra sobre la vida de Shakespeare. Yo recuerdo una película de hace unos años ya, Shakespeare in Love. Bueno, claro, Shakespeare in Love es así la más famosa, ¿no? Si se ha explorado más o es que no tenemos información como para poder contar de pues me parece que sí, pero lo que pasa es que ahora mismo no te lo sabría poner en pie, pero creo que Celestino de Leito comentó algo aparte de la de Shakespeare in Love, pero era de un documental, ¿no? Bueno, ha habido una película hace poco, que lo que pasa es que no me puedo acordar yo cómo se llama, que es no exactamente sobre Shakespeare, sino
precisamente argumentando que Shakespeare no podía ser el Shakespeare que nos han transmitido, que era imposible, que tenía que ser un noble por el conocimiento que mostraba, que no tenía la educación universitaria como requerida para ese cúmulo de conocimientos, ¿no? Y como también su dominio del ambiente cortesano, etcétera, ¿no? Y hicieron una película hace como no mucho, como 3 o 4 años, también sobre esa supuesta identidad que no era el propio Shakespeare, sino que era, bueno, pues se ha especulado tanto que si era el conde de esto, que si era Sí, yo de película de ficción, claro. esa me suena ahora mismo, Sí. Me parece que sí, y luego una que hoy tampoco estoy yo muy bien con los títulos, con la relación con Marlowe, también, bueno, pues hablando un poco de los dos como amigos y rivales. Sé que hicieron una película en la que pues se ficcionalizaba la posible amistad y que escribiera Marlowe las obras en lugar de Shakespeare. Que también se ha especulado, también se ha especulado sobre eso, pero tampoco me acuerdo ahora mismo del título. Si te interesa podría mirar. ¿Alguna cosa más se os ocurra? Muy bien, pues yo creo que a modo de despedida, pues Ángeles, despides el curso pues tú. nada, un placer estar aquí con vosotras, y sobre todo y además con la posibilidad de luego verlo y poder que luego En la asignatura de eje, sí. poder verlo y poder comentar todas las conferencias y tal. Además, sobre todo uno luego, yo creo que es más fácil, luego llegas a tu casa y estás pensando, entonces cuando se te ocurren las cosas, o cuando lo piensas un poco más despacio, o cuando comentas con otras personas, o sea que luego es más interesante cuando pasa un poquito de tiempo y entonces como que lo has madurado un poco, ¿no? Pues nada, Cristina. Yo felicitaros por la iniciativa de haber organizado este curso, porque yo creo que esto para los estudiantes es estupendo, y bueno, pues a nosotras que nos ha dado la posibilidad de venir aquí al centro de Calatayud, agradecida. Y nada, pues yo espero que sí, espero que los estudiantes de EGES y los que no son de EGES, cualquier cosa que quieran compartir, pues a través del correo electrónico o de los foros, por supuesto, que animamos mucho a los estudiantes que no han podido asistir, pero que nos estén viendo, pues a que participen en los foros. Siempre Luego además yo creo que estas cosas son muy buenas para perder el miedo a Shakespeare, porque yo creo que la gente tiene un poco el miedo siempre como a la figura consagrada, piensan que no la van a entender, eso quita, y luego realmente vemos que los temas que trata son súper entendibles, porque realmente son de siempre, ¿no? Son de su época, de la nuestra, de todo. Y luego animaros además también a leer más literatura, a leer literatura contemporánea, a leeros Nutshell, a ver si la traducen, o si no, leerosla en inglés, porque de verdad es que es una obra cortita, divertida, interesante, porque es lúdica, más que divertida, es un juego, ¿no? Y la verdad es que es una obra que es como para leer y hacer como un libro forum, vamos, o sea, y entre gente que le guste Shakespeare y ir viendo, ¿no? Y bueno, como es tan actual y tal, pues, y es así que es realmente actual y muy reconocible en el Londres de hoy, en una pareja moderna de hoy sin escrúpulos. Para alguien que tenga una idea para un TFG o algo así, ¿no? Sí, sería buenísimo. Comparación de Hamlet con Nutshell, ¿no? Sí, algo así. Sí, porque además yo os he dicho 2 ejemplos, pero hay muchos más ejemplos de cuando el niño está en el vientre de su madre y bueno, y está pensando cuando tienen relaciones sexuales, ¿no? El padre y la madre, y él diciendo, es que además encima es que me va a aplastar, a ver quién, y se pregunta, ¿quién tiene la experiencia de estar a 2 dedos del pene del asesino de su padre? O sea, son reflexiones, ¿no? Sí, exactamente, son reflexiones de esas así como, o sea, os digo una cosa un poco así como así humorística, pero es que son de todo tipo, ¿no? Y reflexionando sobre la vida contemporánea también y sobre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, y cuando viene la policía porque están investigando, claro, porque hay indicios de cuando se comete el crimen, ¿no? Y entonces, por eso
eso os digo, y es de las novelas que tampoco no es una novela, no es claro, obviamente no pretende ser una obra trágica y emular, escribir un Hamlet así trágico de hoy, pero es un diálogo con la obra que realmente tiene sustancia dentro del humor, ¿no? Así que bueno, pues nada más, no mucho más que decir. Agradecer a Antonio y a Marta por las sesiones de la semana pasada, por haber apoyado el proyecto, a Cristina y Ángeles por haber estado hoy aquí, y bueno, porque nos vamos sabiendo pues un poco más o bastante más sobre Shakespeare y sobre todo lo que rodea esta gran figura internacional y atemporal que es el dramaturgo inglés, que trata temas actuales para todas las sociedades y para todos los tiempos. Muchas gracias por vuestra presencia, gracias a los compañeros de CASPE y de GEA también, que se ha estado retransmitiendo en directo, y a los alumnos que lo veis luego en el foro, pues daros las gracias también por vuestro interés, por visualizar la grabación, y esperamos que haya servido para ampliar vuestros conocimientos sobre este tema. Muchas gracias a todos.